Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, viernes. Sí es viernes, el cuerpo lo sabe, día feriado para muchos, pero no para mí, que aquí estoy con ustedes en vivo. ¿De qué voy a estar hablando, dialogando, analizando durante las próximas 2 horas? Los escándalos sacuden al gobierno de Jennifer González y afectan la imagen de Puerto Rico ante el mundo. Tomás Rivera Chat hace público video de Abel Nazario aparentemente amenazando a empleado de senadora. Se formó la discusión, se lanzó Tommy a la gobernación. Victoria procesal en Boston para el gobierno en el caso contra Luma. Miles siguen sin agua. Y por primera vez en esta crisis me tengo que incluir yo, que nunca se me había ido el agua y hoy estoy sin agua. Además, tribunal revoca permisos y detiene construcción de paseo de bicicletas en Rincón. Y hoy hablaremos de deporte con Manuel Vélez Saldaña, hablaremos del BCN, pero por supuesto hablaremos del Mundial de Fútbol. Ahora mismo Estados Unidos ganándole 2-0 a Australia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, viernes, sí, viernes feriado para muchos de ustedes, para mí de trabajo, 19 de junio, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4 de la tarde en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo gracias a la magia del internet, en la página web de esta emisora, radioisla.tv, a través de la aplicación móvil. Si no lo has hecho, te invito a que descargues la aplicación móvil. Si la tenías descargada, ya se está renovada. La puedes darle refresh. Aquí hay una versión de audio y también hay una versión de vídeo y audio. También nos ves y nos escuchas en vivo a través del canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook de Radio Isla. Y la misma transmisión la puedes ver y escuchar en vivo en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. También te invito, como lo hago todos los días, a que ya está disponible el episodio de hoy de Análisis de la Z a la A, el programa que hago todos los días a las 12 del mediodía con la licenciada Zoela Boy de 12 a 1 por el canal 11.2, canal 84 de Liberty, Noticias 24/7, pero lo encuentras en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Hoy prácticamente todo el programa se fue a este tema de los escándalos, la guerra dentro del gobierno de Jennifer González. Y sí, Zoe y yo tuvimos una intensa y quizás acalorada discusión sobre cuál es el alcance de la investigación ordenada por el panel del fiscal especial independiente a 2 fiscales especiales. Los invito a que vayan a ver el episodio de hoy, pero como aquí yo estoy solo y a veces Zoe no me deja hablar, pues aquí pues podré dar mi análisis de lo que creo que ocurrió, porque ese es el ayer en términos de la resolución aprobada por el panel del fiscal especial independiente, y ese es precisamente el primer tema que hay obligatoriamente que discutir. Y yo creo que ya hay que empezar a verlo en el macro, o sea, todo el tema de estos nuevos escándalos, porque no se olviden que hay una querella, que esa es la que voy a abundar ahora, de Sebastián Negrón Reichard contra Francisco Domenech, pero ayer Francisco Domenech contraatacó presentando senda querella contra el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Y yo creo que aquí hay que analizar ya pues, el macro de que las varias dimensiones que tiene esta controversia, que por más que lo traten de negar, está ocasionando una parálisis en este gobierno. Tiene que haber mucho desasosiego dentro del gabinete, tiene que haber mucha ansiedad en la propia fortaleza. Pero vamos, primero, ¿quién o quiénes están bajo investigación de las fiscales especiales independientes? Yo ayer le di mi análisis a base de la resolución
aprobada por el panel del fiscal especial independiente. Pero ahora tenemos el beneficio de una entrevista que la presidenta del panel le dio a la periodista Gloria Ruiz Quilan del periódico El Nuevo Día. ¿Qué dijo doña Igri Rivera, presidenta del panel, ex jueza? Ponte por ahí en pantalla si puedes el primer clipping. El título empieza por decirlo todo. 2 fiscales designadas, pesquisa a todos los señalados por Negrón Reicher. Pesquisa a todos los señalados por Negrón Reicher. Ese es el titular de esta nota del periódico El Nuevo Día, de una entrevista que le dan a hacen a la presidenta del panel. ¿Y qué dijo doña Igri? Bueno, primero, recuerden, aquí hay que tener la cronología y también pues ser lo más preciso posible, aunque pues yo estoy aquí para darle mi análisis y mi opinión. Primero hay un referido de Sebastián, cuando todavía es secretario, donde él hace unas imputaciones contra Norberto Almodóvar, que era el que dirigía la oficina de gerencia de permiso, y contra su ex, la que entonces era la jefa de personal de Norberto, Chief of Staff, como lo decimos en inglés, Charlene Newman Rivera. Ese referido se envía por Sebastián a el panel del fiscal especial independiente. Luego, antes que el panel determine si va a nombrar ese referido se envía a justicia. Y a los 10 días, justicia se lo envía al panel diciendo que recomienda un fiscal especial independiente. Procesalmente, el hecho de que justicia recomiende un fiscal no obliga al panel. El panel hace su propia evaluación y determina si nombra uno o varios fiscales especiales independientes. Cuando ese proceso está todavía sin adjudicarse, el proceso de si se le nombraba un FEI a Norberto y a la señora Newman, Sebastián presenta pues lo que ha revolcado el avispero, presenta una carta, envía una carta con unos anejos, con unos análisis de derecho que él hace, con unos hechos que va detallando. Y la carta, pues básicamente le pide al panel que amplíe su investigación para que investigue a Francisco Domenech. Específicamente lo que pidió Sebastián al panel fuera que ampliara y que, en otras palabras, que además de a Norberto, además de a Charlene, investigara a Domenech. Ahí, esta semana, la presidenta Igri Rivera dijo un disparate que muchos interpretamos que estaba tratando de decir que el panel no tenía jurisdicción para atender ese segundo reclamo, vamos a llamarle reclamo, de Sebastián. Pero ayer cuando resuelven, usan un lenguaje, que es el lenguaje que voy a analizar con ustedes y que se presta a interpretación y que tuvimos una acalorada discusión, Zoe y yo, sobre el referido de la secretaria. La secretaria de Justicia solamente refirió a Almodóvar y a la señora Newman. Ella no tuvo nunca ante sí el planteamiento sobre Francisco Domenech, inclusive, ya eso voy ahorita, porque Sebastián entiende que la Secretaría de Justicia tiene un conflicto de interés en este tema. Ahora, sobre ese primer referido, el referido a el exdirector de la Oficina de Gerencia de Permiso y su ayudante, la doña Igri le dice a Gloria Ruiz Quilan del Nuevo Día: nos convenció la secretaria de Justicia en el sentido de que el caso tiene méritos. Así que aquellos que en el gobierno de Jennifer González quieran decir que Sebastián se inventó esto contra Almodóvar y contra la señora Newman y que de verdad Almodóvar es una víctima, bueno, pues que sepan que ya esto pasó por el crisol de la secretaria de Justicia, de la gobernadora y del panel, y que la presidenta del panel en esta etapa, como es correcto, dice que el caso tiene méritos. Ahora le corresponderá a las 2 fiscales especiales nombradas, la licenciada Acarón Porratadoria y la licenciada Agudo Calderón. La primera es la fiscal especial independiente, la otra es la fiscal alterna. Yo me imagino que una es como que la jefa y la otra es la segunda, pero entiendo que las 2 trabajan el caso. Les corresponderá a ellas hacer la investigación, citar a los testigos. Tienen 90 días por mandato de ley, pueden pedir que se extienda.
Y ellas son las que determinarán si recomiendan que se radiquen cargos y bajo qué cargos en el tribunal. Pero ayer, y lo discutí con ustedes, leyendo de la resolución, primero el panel le dijo, ustedes pueden acusar a quien ustedes le dé la gana que usted encuentre como parte de esta investigación. En otras palabras, no se limita a Norberto Almodóvar y Charlene Newman. Pero más aún, le piden en la resolución que investigue los planteamientos de Sebastián en la segunda carta. Sobre eso, y por eso la pregunta que yo hago es, ¿quién está bajo investigación en este momento? Mi interpretación, lo dije ayer, es que Francisco Domenech está bajo investigación. O sea, Francisco Domenech, hace 2 días no había ningún fiscal investigándolo. Hoy hay 2 fiscales que tienen que investigarlo. Posiblemente tienen que investigar a todo el mundo mencionado en ese documento de Sebastián. Pero a esto le pregunta Gloria Ruiz Cuilán a doña Igri, ¿eso significa que la investigación también gira en torno al secretario de la Gobernación y los planteamientos que se están haciendo ahí? Y la contestación de doña Igri Rivera, presidenta del panel, fue, bueno, lo que pasa es que al nosotros unir a la querella original la nueva información, las fiscales necesariamente tienen que investigarlo. ¿A quién? A Francisco Domenech. No hay forma de que lo dejen de investigar porque es información adicional para que ellas investiguen. Wow. Más adelante, cita textual a doña Igri Rivera. Todo lo que dice el exsecretario Sebastián Negrón, todo lo que dice, sencillamente hay que investigarlo. Los fiscales van a tener que incluir esa información en su investigación a fondo porque le dimos instrucción de que la incluyera. Lo que pasa es que la carta, se incluye como información adicional. Sigo citando a doña Igri en el Nuevo Día de hoy. Los fiscales especiales independientes tienen que investigar a todo el mundo, porque es que no hay otra manera de hacer una investigación. A los 2 que se le designó en un FEI propiamente fueron a Norberto Almodóvar y Charlene Newman, pero los demás están siendo investigados. Y en su momento, pues, se determinará por los FEI, por los fiscales, no por el panel, lo que proceda en derecho y si han cometido algún delito o no. ¿Ok? Así que uno podrá tener la discusión teórica de si hay un fiscal especial independiente contra Francisco Domenech. Llámelo como usted lo llame. Hay 2 fiscales que tienen la encomienda de investigar a Norberto Almodóvar y a Charlene Newman para ver si de verdad cometieron delito. Y esas 2 fiscales, en el caso de ellos 2, se llaman fiscales especiales independientes. Pero esas mismas 2 fiscales, aunque usted no le llame fiscal especial independiente, tienen una orden de investigar a Francisco Domenech. Como en la carta, Sebastián hace referencia a intervenciones de la Secretaria de Justicia. Hace referencia a acciones de Itza García, la subsecretaria de la Gobernación. Hace referencia y menciones a el subsecretario Roberto Lefranc Fortuño. E inclusive hace algunas menciones a la gobernadora. Pues en teoría, las fiscales estas deberían hacer preguntas sobre todas las personas allí mencionadas. Pero la carta de Sebastián se concentra en Francisco Domenech. Llámele usted si tiene un fiscal especial independiente o no. Para mí no hace diferencia. Porque, como la resolución dice, ustedes pueden acusar a quien ustedes crean que hay que acusar. Y como ya le dieron la orden de investigar a todos los mencionados en la carta de Sebastián, si las 2 fiscales concluyeran que Francisco Domenech es sospechoso de haber cometido algún delito, no le tienen que pedir permiso al panel. No tienen que decir, ahora ponme el sombrero de fiscal especial independiente. No tienen que volver al panel. Claro, los fiscales mantienen informado al panel, porque esa es la responsabilidad del panel. Pero, contrario a otras circunstancias, le voy a decir cuál hubiera sido la otra circunstancia. Si Sebastián no hubiera mandado la segunda carta,
y las fiscales solamente se hubieran nombrado para Norberto Almodóvar y para Charlene Newman, y no hubiese habido que mencionar a más nadie porque solamente había la primera querella. Pero entonces las fiscales entrevistan a Sebastián, y como parte de la entrevista de Sebastián les dice todas esas cosas que están en su segunda carta, pero que no había, en este ejemplo que les estoy dando, no hubiese mandado la segunda carta. Y las fiscales dijeran, wow, eso que nos ha dicho el testigo Sebastián, a nosotras dos nos parece que quizás Francisco Domenech violó la ley. En ese escenario, las fiscales no podían investigar a Francisco Domenech. No tenían la autoridad. Tenían que ir al panel y decirle, mire panel, entrevistamos al testigo Sebastián Negrón Reichard, y además de que él nos habló sobre Norberto y sobre Charlene, nos habló unas cosas de Francisco Domenech que nosotras creemos que podrían en esta etapa ser violaciones de ley, pero necesitamos que usted nos autorice a ampliar la investigación. Y el panel hubiera tenido que emitir una resolución, que hubiera sido el escándalo, diciendo, estamos designándole un fiscal especial independiente a Francisco Domenech, y van a ser las mismas dos fiscales que empezaron el otro caso. Ese no es el escenario que tenemos. En este escenario, las fiscales no tienen que ir al panel a decirle, desígname ahora como fiscal especial independiente contra Francisco Domenech. Nos enteraremos probablemente el día que rindan su informe. Y en su informe van a tener que decir si proceden a radicarle cargos a Norberto Almodóvar, a Charlene Newman, y si proceden a erradicarle cargos a alguien más. Y el tercero en lista, definitivamente, es Francisco Domenech. Y además en el informe, si decidieran no someterle cargos a más nadie, tendrían que explicar por qué determinaron, si ese fuera el caso, no presentar cargos contra Francisco Domenech. Y sí, estoy de acuerdo con Zoé, probablemente van a tener que hacer referencia a los otros mencionados. Y eso me lleva a una discusión que tuve ayer, y que la tuvimos aquí con el panel de Tres y Contando, si en la otra querella, la que presentó Francisco Domenech contra Sebastián, que está ante el panel que está ante la Secretaria de Justicia, si la Secretaria de Justicia no se debe inhibir de esa querella, o sea, de examinar esa querella de Francisco Domenech. ¿Por qué? Porque técnicamente ayer el panel le ha dicho a estas dos fiscales que también examine si lo que dice Sebastián Negrón Reichard sobre la Secretaria de Justicia constituye un delito. Y sería para mí una acción rayando en antiética, pero no tengo la más mínima duda que sería una acción que carecería de garantía de imparcialidad, que la Secretaría de Justicia ahora está examinando una querella en contra de la persona que la refirió indirectamente al panel del FEI, y que el panel del FEI ayer no dijo, investiga nada más que a Francisco Domenech, o no investigues a nadie, no le vamos a hacer caso a la querella de Sebastián. Así que está un poquito difícil que la Secretaría de Justicia ahora se ponga a evaluar la querella de Francisco Domenech contra Sebastián Negrón Reichard, cuando las dos fiscales especiales en teoría posiblemente podrían investigar si las acciones de la Secretaria de Justicia cuando mandó aquella opinión en medio de la investigación contra Norberto, y que al día de hoy la Secretaria de Justicia no nos ha dicho cuál fue el rol de la novia, compañera sentimental de Norberto en la redacción de esa opinión, pues me parece que la Secretaría de Justicia lo que procede es inhibirse de la querella que presentó Francisco Domenech y designar eso en el subsecretario o subsecretaria, o en la directora o director de la División de Integridad Pública, no sé. Pero me parece que eso es fundamental. Así que, señoras y señores, digan lo que digan. El miércoles nadie estaba investigando a Francisco Domenech. Hoy, Francisco Domenech está bajo investigación de dos fiscales especiales independientes. Que técnicamente no le nombraron un fiscal especial independiente. Es verdad. Pero esas dos fiscales van a hacer con Francisco Domenech lo mismo que van a hacer con Newman y lo mismo que van a hacer con Almodóvar. Porque
el hecho de que ya las hayan nombrado no quiere decir que van a acusar a Almodóvar y que van a acusar a Numan. Ha habido casos en Puerto Rico donde el panel nombra un fiscal especial independiente y el fiscal especial independiente, después que hace la investigación profunda, concluye y le informa al panel, ¿sabe qué? Investigamos y aquí no hubo violación de ley. Aquí no amerita radicar cargo. Eso podrían hacerlo con Almodóvar y con Numan, decidir que no van a radicar cargo, de la misma forma que podrían decidir no radicar ningún cargo contra Francisco Domenech, pero también podrían decidir radicar cargo contra Almodóvar, radicar cargo contra Numan, y en teoría podrían decidir radicar cargo contra Francisco Domenech, y no tienen que ir a pedirle permiso al panel, porque el panel ayer dijo claramente dos cosas. Ustedes pueden acusar a quien sea que emane de esta investigación. Y en segundo lugar, le dijeron, como parte de esta investigación, tienen que investigar, y esas son las palabras de doña Igri Rivera. Al unir la querella original, la nueva información, los fiscales necesariamente tienen que investigarlo. Y la pregunta se refería a Francisco Domenech. Y después dice más adelante, tiene que investigarlos a todos. Y si las fiscales determinan que hay que erradicar cargo, pues nos enteraremos el día, como ha sucedido, que se filtra que mañana o de pasado mañana los fiscales especiales independientes van a ir al tribunal a presentar la regla 6 para causa para arresto. Gobernadora, usted tiene a su secretario de la gobernación, director de AFAF, la persona más poderosa de su gobierno, está bajo investigación de 2 fiscales. Está bajo investigación de 2 fiscales especiales independientes, pero usted podrá decir que quizás pues con eso tratar de dormir tranquila a que no le han nombrado un fiscal especial independiente. Yo difiero. Yo creo que está en el mismo footing, está en la misma circunstancia. Que en el caso de Norberto y en el caso de Charlene, ya ellas pasaron por un crisol de que la secretaria de Justicia lo vio y lo vio, pues chévere. Pero aquí pasaron por el crisol de que el panel lo vio y el panel decidió que esto no era una superficialidad y que los planteamientos eran lo suficientemente serios como para que las fiscales lo examinaran profundamente. Curiosamente, desde que la gobernadora el miércoles estuvo en la vista en Washington y evidentemente la sorprendieron y evidentemente no estaba preparada y evidentemente su equipo de trabajo no la preparó y la sorprendieron precisamente con las preguntas sobre este escándalo. Desde ese momento, que yo sepa, la gobernadora no ha tenido ningún evento público ni se ha expuesto a preguntas de la prensa. Ha emitido comunicados por escrito. Pero, volví a mirar todas las plataformas digitales antes de entrar al programa, pero la gobernadora, que llevaba varias semanas de eventos todos los días, no ha enfrentado al país sobre, número uno, el hecho de que su secretario, primero, el hecho de que Norberto Almodóvar, persona nombrada por ella y protegida por ella, le nombraron un fiscal especial independiente. Y el hecho de que, aunque no le llamen fiscal especial independiente, su secretario de la gobernación está bajo investigación de 2 fiscales. La gobernadora no se ha enfrentado al país para explicarle su opinión, su sentir sobre eso, ni tampoco qué opina ella de que su secretario de la gobernación haya utilizado todos los recursos del Estado, incluyendo la estación WIPR, para presentar una querella contra el ex secretario del DIDE que ella describió como uno de sus secretarios estrella. ¿Qué opinión tiene la gobernadora hoy de Sebastián Negrón Reichard? Me parece que es algo que la gobernadora tiene que confrontar al país. Cuando regresemos, obviamente vamos a las reacciones de Sebastián Negrón Reichard y de Ernesto Sayas, el que dirigía la oficina de incentivos. Además, las repercusiones fuera de Puerto Rico, bueno, aquí en Puerto Rico en términos de desarrollo económico que está teniendo y fuera de Puerto Rico que está teniendo este escándalo, y también a que, además de 2 fiscales especiales independientes,
Francisco Domenech oficialmente está bajo investigación del Senado de Puerto Rico. Regresamos con eso y más luego de la pausa. La mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:25 de la tarde. Bueno, ayer el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, y el ex director de la Oficina de Incentivos, Ernesto Saya, se expresaron públicamente por escrito. Ernesto Saya es mencionado en la querella de Francisco Domenech con unas insinuaciones de que él trabajaba en el bufete del abuelo de Sebastián y que cuando se fue a dirigir incentivos no se inhibió a tiempo, y también con una alegación de que fue nombrado por Sebastián sin que lo aprobara la Fortaleza, y también con unas insinuaciones sobre unos incentivos de la esposa de Sebastián. Bueno, Sebastián envió una opinión, unas expresiones escritas, en las que básicamente pues niega los hechos y dice que está hecho lleno de falsedades. Pero lo más que me llamó la atención es esta expresión que se la voy a leer. Este es Sebastián. Lo más preocupante de lo ocurrido hoy no es el ataque contra mi persona, sino el mensaje que se envía a todo servidor público que presencia irregularidades y que decide denunciarlas. Que luego de cumplir con su deber, el foco pase de los hechos denunciados a la persona que los denunció. Implica un precedente muy peligroso. Y estoy totalmente de acuerdo con Sebastián. La única razón por la que Francisco Domenech y el gobierno de Jennifer González, porque hasta que la gobernadora desautorice a Francisco Domenech, lo que hizo Francisco Domenech ayer, utilizando inclusive a WIPR, una vergüenza para la estación del Estado, y se lo dice a alguien que ustedes saben que fue acusado federalmente, y jamás se me hubiera ocurrido ir a WIPR a defenderme. Es más, lo que yo hacía, convocaba a toda la prensa y le contestaba todas las preguntas, lo que no se atreve a hacer ni Jennifer González ni Francisco Domenech. La única razón por la que le han radicado una querella a Sebastián es porque Sebastián denunció unos actos de corrupción, que él entiende que son actos de corrupción. Si Sebastián se hubiera ido y no hubiera hecho nada, a Francisco Domenech no le importaba ninguna de las alegaciones que están en esa querella. Pero el problema es que estamos viendo un patrón, porque no se nos olvide, el exsecretario de Salud, bajo Pedro Pierluisi, presentó una querella contra la actual secretaria de la familia, Susan Roy. ¿Y qué hizo la gobernadora? La gobernadora, que by the way, eso parece que está en el limbo, mandarlo a investigar alegando que lo había cometido perjuro a Carlos Mellado. Sí, Carlos Mellado presenta una declaración jurada de lo que él entendió que era un acto impropio, curiosamente, de Francisco Domenech. Y había también presentado la querella anteriormente sobre Susan Roy. Y la respuesta de la gobernadora es que lo investigaran a él por perjurio, por mentir bajo juramento. Que sería bueno que la Secretaría de Justicia nos diga en qué quedó esa petición de la gobernadora. A Juan Oscar Morales le cancelaron unos destaques en el Senado, incluyendo a la esposa, porque estaba fiscalizando al gobierno de Jennifer González. Y ahorita vamos a Abel Nazario. Sí, aquí hay un patrón. En cuanto a Ernesto Saya, que hoy el periódico El Nuevo Día pone una nota, exdirector, si puedes poner la próxima, exdirector de incentivos, niega que la oficina procesara decreto de esposa de Sebastián Negrón. Ernesto Saya García afirmó que no tiene constancia de que el beneficio para la empresa de María Beatriz Gorostiaga Subizarreta haya sido evaluado o aprobado por su oficina, que era una de las alegaciones de Francisco Domenech. Pero no solamente eso. Él dice en su declaración de ayer que su nombramiento fue aprobado por la oficina de la Secretaría de la Gobernación. Yo no quiero imaginarme que después de esa querella aparezca un documento
de la oficina de la Secretaría de la Gobernación autorizando el nombramiento de Ernesto. Digo que después de todo eso no es ningún delito. Eso de que la Fortaleza tiene que aprobar los nombramientos en las agencias, eso es un invento. Pues, pero está bien. Pero Francisco Dómenes lo dijo como la gran cosa. Más aún, dice en su declaración ayer, Ernesto, que él cuando llega del bufete al DIDEC a dirigir la oficina de incentivos, inmediatamente se inhibió de todo lo que tenía que ver con el bufete, como debe ser, como no hizo Francisco Dómenes, porque al día de hoy hay una inhibición por escrito ante la Oficina de Ética Gubernamental por parte de Francisco Dómenes. No, no la hay. Y entonces, y sobre el tema de la esposa de Sebastián, él dice, mire, yo nunca he visto ningún expediente de esa señora. Y entonces levanta el tema que es la transición al próximo tema, la consecuencia, que quizás esta es la más peligrosa. Porque Francisco Dómenes y Jennifer González están haciendo un daño terrible a Puerto Rico. A Puerto Rico. A mí me importa un pepino el PNP. Si quieren destruir el PNP, que lo destruyan. Si se quieren destruir ellos entre ellos, que hagan lo que les dé la gana. Pero están destruyendo al país. Porque lo que hizo Francisco Dómenes ayer, de insinuar que en Puerto Rico se dan decretos de exención contributiva por panismo. Y hablando de empresas que llevan, no años, décadas en Puerto Rico y que generan miles de empleos y que le pagan cientos de millones de dólares en contribuciones al gobierno de Puerto Rico. Insinuar eso simple y sencillamente para atacar a Sebastián Negrón, eso ya tiene unas consecuencias nefastas. Y el propio Ernesto ayer en su declaración dice, además, a través de su portavoz principal, hoy la Fortaleza acaba de matar el reshoring y los esfuerzos que por año y medio se estuvieron haciendo para promover a Puerto Rico como destino industrial al sembrar incertidumbre, indicando que no descartan cancelar los contratos de incentivo que tanto a Invest Puerto Rico como la Secretaría Auxiliar de Desarrollo de Negocios del DIDEC, brazo operacional del cual no formé parte, este es Ernesto, negociaron. Todos los logros del concierge ejecutivo, del comité de reshoring y del comité de simplificación de hacer negocio, One Stop Shop, echados por la borda mientras se arriesga la creación de empleos y el desarrollo económico de Puerto Rico, dando más importancia y prioridad a proteger el interés personalísimo del secretario de la Gobernación. Y eso es verdad. Como cuestión de hecho, la primera plana del vocero, si te la puedes poner ahí, es eso. En la mira, 74 millones de dólares en decretos. Porque Francisco Dómenes puso en duda la legitimidad de esos decretos. Porque Jan Peña Payano dijo ayer que se iban a examinar si se habían dado de forma legal, levantando la incertidumbre de nulidad, de ilegalidad. Decretos que en algunas ocasiones los anunció la gobernadora. Y que desde octubre del año pasado, según la propia declaración jurada de Francisco Dómenes, desde octubre él sabía, esa es su alegación, que Sebastián no se había inhibido y no le importó. Sección de negocios del periódico El Nuevo Día, próximo clip. En jaque la percepción de Puerto Rico como destino de inversión, página 22. José Orlando Delgado Rivera entrevista a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Karen Mojica. ¿Qué dice ella? Es una situación difícil y es penosa siempre que hay controversias que cuestionan la legalidad de actuaciones gubernamentales. O sea, para salvar que no lo van a salvar, para salvar a Francisco Dómenes, la gobernadora le permite a Francisco Dómenes que pongan en duda los decretos que dio su propio gobierno. ¿En qué cabeza cabe? Sigue diciendo la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales. Ciertamente la percepción es muy importante. Puerto Rico tiene un reto bien grande al momento de presentarse ante el mundo porque no saben dónde estamos. Piensan que estamos bajo el agua por el huracán María. Piensan que no hay electricidad y ahora piensan que no hay agua potable. Así que todas estas controversias entre la Fortaleza y el DIDEC abonan. Pasas la página en el periódico El Nuevo Día y la puedes poner el próximo clipping.
el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín, reconocido estadista, reconocido republicano, entiendo yo que PNP también, sorprendidos y preocupados el líder de los detallistas. Dice Barquín, hay una falta de continuidad en una serie de proyectos estratégicos de recuperación, reconstrucción, proyectos ante la legislatura. Aunque la legislatura le está dando paso para cumplir su parte. Hay decretos por firmar. Hay evaluaciones de legislación pendientes, misiones comerciales pendientes, negociaciones, atractivos con paquetes completos para potenciales inversionistas. Bien o mal, aunque aún con la poca experiencia en el sector privado, había una confianza en Sebastián Negrón que se perdió. Agregó que toca al gobierno recuperar esa confianza con el sector privado. Y ya la noticia trascendió nuestros mares, nuestras costas. Prensa asociada, Associated Press, si te puedes poner el próximo clipping, que es un medio internacional al cual se suscriben diferentes medios, periódicos, televisoras, estaciones de radio en el mundo entero y que publica en inglés, en español y en diversos idiomas. Si te puedes poner el próximo clipping. Prensa asociada, tempranito en la mañana hoy, tenía una nota: Puerto Rico roiled by widening political crisis as top official comes under fire. Y básicamente lo que hace es resume todo este escándalo, incluyendo que en la vista ante el Senado Federal, la gobernadora fue interrogada sobre este escándalo. Así que el daño que le está haciendo el gobierno de Jennifer González ya no es a su gobierno, ya no es al PNP, ya no es a la figura de la gobernadora. El daño se lo están haciendo a Puerto Rico. Y eso es imperdonable. Regreso con más, tristemente, de este tema luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43 de la tarde. Bueno, ayer en el final de la conversación con el panel de Tres y Contando, con Alondra, Ivonne y Emma, casi terminamos diciendo que estamos en las manos de Tomás Rivera Chat. ¿Y a qué me refiero? Nadie entiende, nadie, por qué la gobernadora no acaba de salir de Francisco Domenech. Nadie lo entiende. Hoy también lo analizamos, hoy y yo, en Análisis de la Z. Es una dependencia extraña. Sí es cierto que hay unas fiscales que ahora van a investigar a Francisco Domenech, pero no vamos a tapar el cielo con la mano. El país tampoco confía en el FEI, porque su récord es tan y tan pobre que no hay mucha confianza. Además, pues sigue unos procesos que son confidenciales, como tienen que ser las investigaciones criminales, y pueden pasar 90 días y pueden pedir más extensiones. Hoy el Senado aprobó a viva voz, si puedes poner ahí el clip, aprueban a viva voz resolución del Senado para investigar nuevamente a Francisco Domenech. Y mi conclusión y la de muchos es que, mire, o sea, Juan Dalmau hizo un video haciendo un llamado a la acción y yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero aquí no va a pasar nada hasta que personas como Ramón Luis Rivera no le quede más remedio que decirle a la gobernadora primero privadamente y eventualmente públicamente: tienes que salir de Francisco Domenech y tienes que limpiar la casa. No va a pasar nada hasta que Johnny Méndez, bueno, el país no espera nada, tristemente, le diga a la gobernadora: ¿sabes qué? Ya se está empezando a hablar de residenciamiento si no hacen nada. Nos podemos tirar a la calle y ya sabemos que la arrogancia de Jennifer González es peor que la que tuvo Ricardo Rosselló. Y la prepotencia de Francisco Domenech ni se diga. Así que hoy, 19 de junio, mi única esperanza es que esta investigación que hoy aprobó el Senado, Tomás Rivera Chat, primero la lleve bien llevada
no la convierta en un circo político. Y que lo que salga de esa investigación sea tan y tan y tan y tan contundente que al liderato cobarde del PNP, de lo que quede de ese partido. Porque, ¿y dónde está Luis Fortuño? Romero Barceló se murió. Es más, yo no tengo la más mínima duda que Romero Barceló hubiera hablado ya. ¿Dónde está Luis Fortuño? Pedro Pierluisi está en una situación sumamente incómoda, porque pues van a decir que pues está sangrando por la herida por la primaria, pero exgobernador de ese partido, es una voz fuerte. ¿Dónde está el liderato de ese partido ante lo que le están haciendo ya al país? Al país. El mismo Miguel Romero, está chévere la pelea del agua. ¿Y de esto? Cuando llegue el agua a Ocean Park y a Llorén Torres, ¿todo está bien para Miguel Romero? Yo sé que ha hecho expresiones de que los señalamientos contra Francisco Dómenes son serios. Las hizo. Pero no basta. No basta. Y en todo esto, como dije hace un rato, la gobernadora missing in action. Salió corriendo de la vista en Washington, como lo describe José Delgado, que se montó en el ascensor y salió corriendo. Tienes un secretario de la gobernación cuestionado, tienes una subsecretaria de la gobernación cuestionada, tienes una secretaria de justicia cuya credibilidad está lacerada, tienes un subsecretario de desarrollo económico que lo que parece es un niño mandado. Tienes un secretario de Asuntos Públicos que de tanto dar la cara ya nadie le quiere ver la cara. Y la gobernadora desde el miércoles salió de la vista en el Senado. Y repito, si ha atendido a la prensa o algo, mis excusas no lo sé. Pero por lo menos yo no he visto que haya dado cara. Mientras tanto, en una controversia paralela, recordarán que en la vista de interpelación o la comisión total del director de acueducto el miércoles, regresaron de un receso y la senadora Barlucea, senadora de Ponce, expresó en la vista que había ocurrido un incidente fuera, en los predios del Capitolio, pero fuera del edificio, donde una persona, después se identificó que era Abel Nazario, había, según la propia senadora, amenazado a uno de sus empleados. Luego trascendió que se trataba bueno, luego se validó. Y entonces el presidente del Senado, en aquel momento, Tomás Rivera Chat, dijo que iba a referir al Departamento de Justicia. No sé si ya lo hizo formalmente. By the way, todavía Tommy confía en la secretaria de Justicia. Ha sido bien cuidadoso con la secretaria de Justicia. Pero dijo que lo iba a referir, no sé si lo ha referido. Y ayer Tomás hizo público un video de esas cámaras de seguridad que tienen los edificios públicos y los edificios privados. Esta da a, yo creo que es el área norte del Capitolio. En el video, que no se los voy a pasar ahora, sí lo pasamos en parte en análisis de la ZLA. En el video, que no tiene sonido, en la cámara se ve este caballero, que entiendo que es el empleado de la senadora, que me imagino que fue que Abel lo llamó. Recuérdense que Abel fue alcalde de Yauco y pues Yauco es parte del distrito senatorial de Ponce, la senadora es de Ponce y pues debe conocer todo el liderato. Y en el body language es evidente que Abel lo está increpando. O sea, no es una conversación agradable, amistosa, no es un abrazo, ¿cómo tú estás? Qué día bonito, qué mucho calor hace. No. Y Tomás hace público el vídeo, que se ha ido por ahí viral, pero con un Buenas tardes Puerto Rico, y si lo puedes poner ahí, Buenas tardes Puerto Rico. Aquí el convicto por corrupción, Abel Nazario, increpando al empleado de la senadora Barlucea. Observen los gestos, el lenguaje corporal y la actitud agresiva de Abel Nazario. La prepotencia. Fíjense cuando el convicto Abel le muestra el celular al empleado. Es ahí cuando le deja ver la lista de los destaques
y le dice que no se lo concederán. Ese es, entre comillas, asesor y colaborador, cierra comillas, de la campaña, entre comillas, de nuestra gobernadora, según él mismo alega. Ya el PNP pasó la vergüenza de su acusación, que se recoja y se abochorne, juzgue usted. Repito, no sé si Tomás va a de verdad referir por este incidente a Abel Nazario. No podría decir que este incidente per se constituye algún delito de amenaza, no me atrevería a decirlo, pero es el patrón que hemos visto. Si tú te atreves a enfrentarte, tú dentro del PNP, porque esto es una guerra de PNP, es toda. Y aquí ahora mismo, todos los que tienen un FEI o que están siendo investigados por los FEIs, aunque no tengan un FEI, todos son nombramientos de Jennifer González. Ciary Pérez Peña ya tiene un FEI, nombrada por la gobernadora secretaria de Vivienda. Norberto Almodóvar, nombrado por la gobernadora secretario de OCPE. Francisco Domenech, nombrado por la gobernadora secretario de la Gobernación y director de AFAF. Y yo creo que tristemente le van a nombrar un FEI. Y Sebastián Negrón Reichard, nombrado por la gobernadora. Pero en términos de lo que se le acusa a Abel, es el patrón. Si tú te enfrentas... Porque fíjese que aquí aparentemente de lo que están hablando es de la fiscalización sobre acueducto, presumo yo, porque yo no creo que la senadora Barlucea uno la haya visto, no sé, atacando a la gobernadora de otra forma, que no sea pues probablemente reclamando lo que está reclamando todo el mundo, que no hay agua. Y hablando de Tommy, ¿me queda un minuto o me voy a la pausa? No, mejor me voy a la pausa. Regresamos con Tommy encabezando la papeleta luego de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, continúa en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55 hasta cerca de las 6 de la tarde. Te recuerdo que esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la puedes encontrar más tarde hoy o quizás temprano mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, Apple Podcast, Google Play, Spotify, también en la sección de podcast de Radio Isla 1320 y la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Yo sé que muchos de ustedes me ven grabado y me escuchan grabado en mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, o escribes el podcast de Aníbal, te va a llevar a mi canal, ahí le das a la campanita y quedas registrado y recibirás un aviso cada vez que haya un nuevo vídeo. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos de Radio Ley en San Sebastián. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bueno, yo trato de moverme a otros temas, pero este tema de la guerra y el escándalo al cual el gobierno de Jennifer González ha sometido a Puerto Rico, pues no se detiene. Les había dicho que ya el Senado había aprobado a viva voz la resolución investigativa, pero ya hay una nota en el periódico El Nuevo Día de hace unos minutos donde el presidente del Senado habló sobre esa resolución. Entre las cosas que dijo, dice: yo noto a Sebastián Negrón relajado y a Francisco Domenech preocupado. Palabras del presidente del Senado. Dijo: ya la comisión tiene luz verde para los trabajos normales, una vista pública, una vista ejecutiva, requerimiento de información. Puntualizó que a la luz de las alegaciones de Negrón, que Negrón Reichard plasmó en el documento que remitió el pasado lunes al Senado y al FEI, vamos a comenzar primero mirando eso. O sea, van a examinar el documento de esta semana de Sebastián Negrón. De ahí, cito al presidente del Senado, de ahí se establecerá un plan de trabajo para determinar si es necesario citar a alguien o no, o si es necesario requerir algún documento o no. Identificar, que el objetivo de la pesquisa es identificar violaciones de ley
y que la medida aprobada deja la puerta, esto es interesante, la medida aprobada deja la puerta abierta a expandir su alcance a otras figuras como la secretaria de Justicia Lourdes Gómez, cuya agencia, según Negrón Richard, intervino irregularmente mediante una opinión legal en la relación entre el DDEC y la Oficina de Gerencia de Permisos. Esto es importante porque habíamos destacado que en la resolución, según está escrita, se hacía mención a todo el mundo que mencionaba que mencionaba Sebastián, a Itza García, a Roberto Lefranc Fortuño, pero no mencionaban a Lourdes Gómez. Pues aparentemente el presidente del Senado no ha descartado que la investigación senatorial llegue hasta Lourdes Gómez, la secretaria de Justicia. Más adelante dice la nota del Nuevo Día, Rivera Chatz, quien aseguró que no ha visto la entrevista que Domenech ofreció el jueves en el canal gubernamental WIPR, donde entró en detalles sobre sus señalamientos hacia Negrón Richard, recalcó a los medios que sigue sobre la mesa su oferta de inmunidad al jefe del gabinete de Jennifer González u otros funcionarios que consideren que han cometido delito. Cita textual de lo que le dijo Tommy luego de aprobada esta resolución de investigación. El fin mayor es que podamos esclarecer si de verdad hubo algún acto ilegal y que podamos obtener información de primera mano. Por ejemplo, hay screenshots de mensajes de texto, hay testimonios, hay registros de llamadas, pero puede haber protocolos verbales cuya verbalización no esté a tono con la ética y la ley. Y eso alguien tiene que venir a declararlo bajo juramento, consciente de la consecuencia que tiene. Eso sería una forma de tratar de provocar un testimonio verídico, genuino y no fabricado. Lo dice al acentuar las supuestas intervenciones de Domenech a favor de clientes de Politán. Así que la rueda comenzó a rodar en el escenario del Senado de Puerto Rico. Ya esta no es la comisión total, ya no está una vista de interpelación, ya este no es un requerimiento de información, esto es una resolución para una investigación senatorial, válidamente reconocido ese poder por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y hablando de Tommy, se ha revolcado el avispero, porque anoche aparentemente Tommy tenía una actividad de recaudación de fondos y a la misma vez de celebración de su cumpleaños. Y entonces ha circulado un vídeo con una grabación que se ha ido por ahí viral y que no lo voy a negar, que sí, que es noticioso, donde se escucha a Tommy diciéndole a la gente que está allí, si te puedes poner el clipping del metro ahora, se le escucha diciendo, yo les aseguro a ustedes que vamos a estar ahí, encabezando esa papeleta, trabajando por nuestro partido, asegurando que tengamos la estructura con autoridad moral, arriba la palma. Y luego de eso, se escucha a los que estaban allí, dicen por ahí que la mayoría eran empleados del Senado, yo desconozco las caras, empezaron a gritar, Tommy gobernador, Tommy gobernador, Tommy gobernador. Ustedes saben lo que yo pienso. Yo pienso que Tomás Rivera Chatz siempre pasará a la historia como el secundón más poderoso que ha habido en Puerto Rico. Y eso no se lo voy a quitar. Nunca se ha atrevido a correr para la gobernación. Y no sé. Tengo mis dudas. Yo creo que eso de voy a encabezar la papeleta es un juego de palabras. Porque en Puerto Rico hay 3 papeletas. Papeleta de la gobernación, que sí que la encabeza el candidato a la gobernación. Las papeletas legislativas. Y la papeleta municipal. Así que yo creo que Tommy, que es muy hábil, pues precisamente lo que quería que estemos hablando de él, pero yo, con mayor respeto a los demás analistas y comentaristas, yo no lo interpreto como que se tiró. Yo creo que está jugando yo creo que no lo ha descartado. Yo creo que al final del camino va a depender, en cierta medida, que haga la gobernadora, que haga alguien como Miguel Romero. Tommy le tiene terror a perder. No digo yo perder una primaria, que depende cómo se dé, pero de perder la elección. Le tiene terror. Así que, repito, mi interpretación es que esto es un juego de palabras hábilmente expresadas por el presidente del Senado para, pues, ver que estemos hablando de él. La realidad es que no lo vamos a negar.
O sea, Tomás Rivera Chat, lo dije ahorita, se ha convertido en este momento en la única alternativa que tenemos para frenar este descontrol que hay en el gobierno de Jennifer González y de alguna forma, porque la gobernadora pues ella está ahí, de alguna forma provocar que la gobernadora entre en una introspección, salga de Francisco Dómenes, salga de un montón de gente que no le hace ningún bien y trate de tener un reinicio de su administración. Quien único se ha atrevido a cantársela directamente a la gobernadora, y en la inmensa mayoría de las ocasiones el país ha estado de acuerdo con él, es Tomás Rivera Chat. Más nadie en el PNP se ha atrevido. Pero de eso a que se atreva a correr y de eso a que sea viable electoralmente, pues está un poquito complicado. Bueno, pero la gobernadora hoy tuvo una victoria. Sí, si te puedes poner el próximo clipping del Nuevo Día. Derrota para Luma Energy en el primer circuito de apelaciones. Demandas por contratos regresarán al foro estatal. El panel apelativo rechazó paralizar los procedimientos en las Cortes de Puerto Rico mientras analiza los argumentos de las partes. Yo le llamo esto una victoria procesal. Importante victoria procesal. Ok, vamos un poco a refrescarle la memoria a todos ustedes en términos de lo que sucedió. La gobernadora presentó 2 recursos para anular, porque esa es la palabra, para anular los contratos de Luma. Los presentó en las Cortes de Puerto Rico. Luma rápidamente presentó lo que se llama en el argot de los abogados un removal. Fueron al Tribunal Federal, a la jueza Taylor Swain, argumentando de que el contrato de ellos está íntimamente relacionado con la quiebra, que anular el contrato afectaría el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que por ende ese caso se debería ver en la Corte Federal y no en las Cortes de Puerto Rico. Luego de cierto tiempo, que honestamente se tardó más de lo que yo pensaba, la jueza Taylor Swain falló en contra de Luma. Normalmente los procesos de removal, cuando se da el remand, que es regrésalo al tribunal estatal, no son revisables por los tribunales de apelaciones, pero hay unas excepciones. Luma, con el apoyo de la Junta de Control Fiscal, fue ante el Tribunal de Circuito de Boston, presentó su apelación, pero simultáneamente le presentó primero a la jueza Taylor Swain una solicitud de stay, detenga, ¿no? Ahora se me olvidó cómo tú le dices, stay. Básicamente, pon en suspenso tu mandato de regresar el caso a los tribunales de Puerto Rico en lo que Boston ve mi apelación. La jueza Taylor Swain le dijo, no, yo no creo que tú vas a prevalecer, no te doy el stay. Entonces ellos presentaron el stay directamente a Boston. Hoy, el Tribunal de Apelaciones de Boston le dijo al stay que no. Dice la determinación del tribunal, luego de una revisión y consideración cuidadosa del récord y los argumentos específicos plasmados, concluimos que los demandantes apelantes no han cumplido con el estándar para evidenciar su derecho a una paralización, esa es la palabra, paralización mientras se resuelve la apelación. La solicitud de una argumentación expedita de su moción o en la alternativa una paralización administrativa son académicas ante esta conclusión. Por lo tanto, la moción se deniega a un panel de David Barron, Julie Rickleman y Seth Aframe. El mandato se le devuelve a los tribunales de Puerto Rico este próximo lunes. En otras palabras, el caso está vivo en los tribunales de Puerto Rico este próximo lunes. Pero todavía Boston no ha decidido la apelación. Como cuestión de hecho, hoy mismo Boston le dijo a Luma que tiene hasta el 29 de julio para presentar su informe de apelación. Esto les tengo que admitir que no sé la contestación.
no les voy a hablar como profesor de Derecho, esto es un tema que se llama de jurisdicción federal, pero me parece que es una situación un poco extraña porque el caso regresa a Puerto Rico. Ya el gobierno había anticipado, el SAR de Energía, que ellos van a pedir lo que se llama una certificación, o sea, que el caso se vea directamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aquí no hay controversias de hechos, creo yo. Es puro derecho, y si es puro derecho, pues el tipo de caso, además por la importancia que me parece que sí, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a expedir el auto de certificación y que el caso se va a ver directamente en el Supremo. Así que aquí hay la posibilidad de que antes que Boston resuelva la apelación, que todavía está viva, el caso quizás se resuelva en las Cortes de Puerto Rico. Entonces, una vez tú tengas una determinación final y firme del Tribunal Supremo de Puerto Rico, yo desconozco cómo actuaría Boston, y si Boston después decidiera que el caso tenía que haberse quedado en los tribunales federales, no sé, un choque de jurisdicciones. Porque el Tribunal de Apelaciones de Boston no puede revocar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, solamente lo podría hacer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajo limitadas circunstancias en las cuales tú puedes ir con un recurso de cerciorari del Tribunal Supremo de Puerto Rico al Tribunal Supremo Federal. Así que es una victoria para la gobernadora, tiene razón para celebrarla. Es más, mi apreciación, y aquí sí pues un poco de medio de profesor, es que si Boston negó el stay hoy, es porque los 3 jueces del Tribunal Federal de Apelaciones de Boston están convencidos que las posibilidades de Luma de prevalecer en los méritos, o sea, de que Boston revoca a la jueza Taylor Swain y decida que este es un caso que se tiene que ver en los tribunales federales, yo creo que la decisión de hoy es una señal de que Boston entiende, sí, que Luma tiene pocas probabilidades de prevalecer en los méritos. Así que la batalla en los tribunales se mueve a los tribunales de Puerto Rico y muy probablemente al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En derecho, aquí hay unos argumentos interesantísimos de lado y lado, incluyendo si la composición de la Junta de las APP, donde hay representantes, un representante de la Cámara y un representante del Senado, si esa composición de esa junta es constitucional. Ese sí que es un tema que yo he discutido, lo analizo extensamente en mi libro de separación de poderes y en el curso. Yo soy de los que creo que es inconstitucional que en una agencia de la rama ejecutiva tú tengas a unas personas que representan a la rama legislativa, pero veremos a ver lo que procede en los méritos. Pero hoy, dentro de tantas cosas malas, la gobernadora tiene una victoria, es una victoria procesal, pero le abre las puertas, repito, a los tribunales de Puerto Rico. Ya Luma ha dicho que va a utilizar todos los recursos legales que estén a su alcance. Obviamente Luma va a seguir peleando como gato boca arriba su contrato. O sea, ellos no están en actitud de irse de Puerto Rico. Bueno, y miles siguen sin agua. Finalmente nos acaban de decir, si te puedes poner el próximo clip, sabemos que ocurrió una nueva avería ayer. Hay mucha confusión porque esta gente de la autoridad son tan malos comunicadores que entonces cuando ponen por la mañana el comunicado para dar la actualización de la mañana, vuelven y repiten que hay una nueva avería y un montón de gente se creía que era que había una nueva hoy, ¿no? Se estaban refiriendo a la de ayer que ocurrió en Bayamón en un tubo de 28 pulgadas. Lo último, déjeme ver de qué hora es, pero aquí tengo una nota de Noticel de... No me tiene la hora, pero lo último es que la AAA alega que espera terminar la reparación de esa avería en Bayamón hoy. Sí les voy a decir, y esto me preocupa, yo todo el tiempo tuve agua en mi casa, en la urbanización San Francisco, todo el tiempo tuvimos agua en la casa, y hoy casi no hay presión. Así que, pues no sé qué es lo que está pasando. Tengo que confesarle que no me había dado cuenta que el agua que estaba usando era de la cisterna y estoy aquí un poquito preocupado mientras estoy con ustedes que me gaste el agua de la cisterna y si no llega agua de acueducto, pues no hay cómo llenar la cisterna. Pero repito, lo último que hay es que
informa a la autoridad que espera restaurar el servicio en el día de hoy. Ojalá y sea así. Yo me consta, particularmente en toda esa área de Aguas Buenas, Cagua, Gurabo, toda esa área, la situación ha sido extremadamente complicada, porque no hay agua. Porque no hay agua. Bueno, y en un caso que tiene una importancia para los que estaban litigando, y no la voy a negar, pero me parece que lo debemos ver en el otro contexto. Hoy el Tribunal de Primera Instancia aquí en Puerto Rico revocó el permiso que se le había dado a la Autoridad de Carreteras para desarrollar un paseo ciclista en Rincón y ordenó la paralización de la construcción. La orden la emitió el juez Johnny Reyes, pero el lenguaje que usa es preocupante. La decisión, estoy aquí leyendo, según la sentencia, estoy leyendo una nota del Nuevo Día Digital de Génesis Ibarra. Según la sentencia, la Autoridad de Carreteras y Transportación efectuó cambios sustanciales al proyecto sin tramitar las enmiendas requeridas, utilizó información incorrecta o incompleta sobre aspectos ambientales y de ubicación y obtuvo permisos y certificaciones que no cumplían con los requisitos legales ni las restricciones ambientales aplicables. El juez determinó que la parte demandante evidenció que el paseo se construyó sin autorización de la Junta de Planificación, sin un deslinde de la zona marítimo terrestre para la totalidad del proyecto, sin un deslinde vigente de la zona marítimo terrestre, sin las concesiones, autorizaciones o permisos del Departamento de Recursos Naturales necesarios para ocupar o invadir bienes de dominio público marítimo terrestre, sin una evaluación ambiental válida y vigente y sin cumplir con las condiciones impuestas tanto por las agencias federales como locales en relación a la zona de separación de la zona marítimo terrestre. Señaló el juez, la ACT ha incurrido en temeridad durante la tramitación de este caso. Cita textual del tribunal, la AST continuó defendiendo la validez de determinaciones y permisos obtenidos mediante información incorrecta, aun cuando esto surgía del propio expediente administrativo y de documentos relacionados con el proyecto. Como resultado, la parte demandante tuvo que incurrir en gastos, preparación de prueba documental, presentación de prueba pericial y comparecencia. Por lo tanto, se concede la suma de $15,000 por concepto de honorarios de abogados. Ok. Primero, aquí hay una muestra de que sí, de que en Puerto Rico se dan permisos de forma ilegal y que se empiezan construcciones que nunca debieron empezarse. Y ahora que estamos, no sabemos bien, pero parece ser que hay la intención de aprobar la reforma de permisos y que ustedes saben que está la legislación controversial de Georgie Navarro que la gobernadora firmó. Yo, por ejemplo, no sé, y lo tengo que admitir, no sé qué efecto hubiera tenido para los demandantes en este caso que acaban de ganar y que acaba de un juez decir que esto estuvo lleno de fraude. Yo no sé qué efecto hubiera tenido para los demandantes si la ley de Georgie Navarro hubiera estado vigente ya. ¿Qué quiero decir? Yo no sé si hubieran tenido lo que le llaman standing, legitimación activa. Yo no sé si hubieran tenido que pagar la fianza que exige el proyecto de Georgie, que después Georgie se arrepintió, pero que la gobernadora lo siguió defendiendo y que habrá que ver si en la reforma de permisos lo arreglan. Pero, señoras y señores, la inmensa mayoría de los permisos que se dan son permisos legales. La gente que pataletea porque no le gusta un permiso no necesariamente termina en los tribunales. Pero ya vimos el caso de la piscina allá, precisamente en Rincón también, la construcción ilegal en la zona marítimo terrestre. Si no hubiese sido por los grupos que demandaron, no se hubiera defendido el orden legal. Y aquí tenemos lo mismo, porque básicamente quienes demandan, es una organización que se llama, perdonen por aquí, Amigos de Tres Palmas Inc., y dos personas, Ramón Díaz Zambrana
y Leani Arcuri. Repito, solamente me preocupa y me parece que alguien debería analizar si estos demandantes hubieran podido llevar este caso bajo la actual ley de Georgie Navarro y si se hubieran tenido que poner la onerosa fianza que exige la ley que firmó la gobernadora. Así que no, falta es el próximo clip y no me había dado cuenta. Así que victoria para estos grupos. Había habido señalamientos desde el principio, hubo protesta, hubo manifestaciones. Desconozco qué va a ser la autoridad de carretera. Presumo que esa ha sido la práctica de este gobierno en lugar de sentarse a negociar o conceder. No me extrañaría que vayan en apelación al Tribunal de Apelaciones, pero repito, me gustaría que esto se viera en el contexto más amplio de cómo la reforma de permisos y cómo la ley de Georgie Navarro hubiese afectado el resultado de este caso. Son las 5:23. Me voy a la pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, vamos a hablar de deportes con Manuel Vélez Saldaña. Regresamos con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:28. Antes de pasar a hablar de deportes con Manuel, tengo que dar un update a este tema de los escándalos y cómo afectan a Puerto Rico. Yo estoy, no sé si la palabra es suscrito, a los servicios de Google, de que me mandan todos los días una alerta de lo que a nivel del mundo entero se menciona la palabra Puerto Rico. Pues quiero que sepa que la noticia del escándalo, la noticia de prensa asociada o noticias relacionadas del escándalo en Puerto Rico está en la página web de ABC News, está en la página web de Newsday, está en la página web de Toronto Star e inclusive está en la página web de The Manila Times en Filipinas. Ni hablar de las personas, entidades que le dan seguimiento de fuera de Puerto Rico, que por alguna razón, porque tienen inversiones en Puerto Rico, porque lo que sea, que están suscritos a diferentes servicios, ya tienen que estar todos enterados. Y ya a mí no me extrañaría que de aquí a lunes, martes o miércoles la semana que viene tengamos una historia en el New York Times, tengamos una historia en el Wall Street Journal, tengamos una historia en Bloomberg, que ya había hecho una historia original. Así que, como he dicho anteriormente, querrán destruir al PNP, allá ellos. Querrán destruir el gobierno de Jennifer González, allá ellos. Pero están destruyendo las instituciones de Puerto Rico y la credibilidad de Puerto Rico. Bueno, pero vámonos a asuntos más agradables. Yo pensé que lo iba a tener en los estudios, pero lo tengo aquí por la vía telefónica al amigo Manuel Vélez Saldaña. Le puse el segundo apellido porque aquí en las promos de Radio Isla... ¿Me escucha, Manuel? Sí, ¿tú me escuchas, Aníbal? Sí, te escucho clarito. Digo que tengo que poner tu segundo apellido porque en las promos aquí de la cancha 1320, pues es Manuel Vélez Saldaña, que lo han estado escuchando dando cápsulas. Correcto, correcto, porque tengo padre y madre. Muy bien, así se hace, sí. Mira, bueno, vamos a empezar rapidito. Estamos como que en los últimos días del BCN. Yo, pues tú sabes, mis esperanzas son casi ninguna, por no decir ninguna, con los Piratas. Pero me parece que podríamos dar un update de cómo está en el standing y qué juegos así y qué queda por definirse. Bueno, pues aquí mirando las tablas de posiciones, en la conferencia A, el único equipo que ha clasificado son los Vaqueros de Bayamón. Tienen 20 juegos jugados. En los últimos, ¿verdad?, partidos tienen 2 victorias consecutivas. No tienen, perdona, sí. No tienen... tienen 2 consecutivas. No, pero tienen 20 ganados y 11 perdidos. Exacto, 20 ganados y 11 perdidos. Se definen, ¿verdad?, como, los actuales campeones del BCN y el mejor equipo en la conferencia A, mientras que los Criollos de Cagua siguen en segundo lugar. En tercer lugar, los Gigantes de Carolina o Canóvanas, en mi corazón siguen siendo los Gigantes de Carolina. Y en cuarto lugar ya los Cangrejeros de Santurce, que sé que toda esta semana
¿verdad? Con excepción de las noticias de Walter Hodge, Sí. han estado de celebración la fanaticada de Santurce, especialmente aquí Jonathan y Luis, Sí. por las mañanas. Eso sí es la noticia, bendito, de la semana de los Cangrejeros, más allá de las victorias y de que por fin están cerca de clasificar a los playoffs y que han ganado 4 consecutivos, sino la triste noticia de Walter Hodge, y estamos todos los fanáticos pendientes, ¿verdad? Que cuál es la resolución o cuál es las suspensiones, las amonestaciones que va a otorgar el BCN en fechas cercanas a los playoffs. Yo honestamente creo que mientras no se resuelva su situación legal por violencia de género, no va a poder jugar. Así que Exacto. yo honestamente pienso que no veremos a Walter Hodge en la cancha por lo que queda de temporada. Exacto, eso es lo que se rumora y lo que al momento debe pasar, obviamente. Mira, pero matemáticamente ni los Mets ni los Osos están eliminados. Todavía matemáticamente ni los Mets ni los Osos, y si quieren mirar la conferencia B, tus Piratas de Quebradilla no están eliminados, sí, nada más tienen 9 victorias, pero no están matemáticamente eliminados. Lo único negativo es que, pues, Aníbal, ayer los Indios de Mayagüez le ganaron tenía aquí la página de la guerra BCN y se me fue. Ayer los Indios de Mayagüez le ganaron a los Atléticos de San Germán 84-79. A que sí, con esa victoria Mayagüez se mantiene ahí todavía vivo con esa esperanza de los playoffs, pero obviamente por encima de ellos están los Atléticos y los Capitanes de la conferencia B, que sí clasificaron a playoffs. Los Santeros de Aguada, en cuarto lugar están los Leones de Ponce, quinto lugar los Indios de Mayagüez, y en sexta posición, pero todavía no matemáticamente eliminados, los Piratas de Quebradilla. Aníbal, ¿estás rendido? O sea, yo sé que tú mencionaste que ya... Ya yo he perdido las esperanzas porque es que pierden los juegos ahí en el último minuto. Pero nada, jugamos hoy contra los Osos en Manatí. Es correcto. Y también los Mets visitan hoy a los Leones de Ponce. Y yo pues lo siento por Luis Herrero y Jonathan. Hoy le voy a los Mets para que le ganen a los Leones, para que entonces los Piratas ganen y todavía pues tener alguna matemáticamente esperanza de clasificar. Mañana hay 4 juegos. Si quieres los dices tú o los digo yo los tengo aquí. No, porque yo no los tengo aquí. Ok, pues mañana es Santeros, van a Mayagüez. Nuevamente Mayagüez luchando por clasificar. Los Santeros también, porque aunque están en tercer lugar, no han clasificado. No es seguro, todavía no es seguro para ellos. Tus Gigantes van para el Coliseo a ver a los Cangrejeros. Los Atléticos van contra los Capitanes, juegazo. Y los Criollos van contra los Vaqueros, otro juegazo que podría definir en la lucha por el primer lugar. Eso es el sábado. Es correcto. El domingo, los Osos visitan a los Leones, le voy a los Osos. Y mis Piratas van a Gurabo contra los Mets de Guaynabo. Así que si se dan esas 2 victorias, pues el lunes hablamos de nuestras posibilidades. Entonces, en otras noticias que no son del BCN, pero de baloncesto, ayer se dio la parada de los New York Knicks, donde se paralizó Nueva York más de lo normal, porque esa es una ciudad que siempre está en constantes movimientos. De hecho, ayer vi videos de los próximos partidos del Mundial, que vamos a hablar de eso en el próximo segmento, pero que prácticamente gente que visitó al Mundial, hasta los jugadores, tuvieron que llegar tarde a su cita o a sus cosas que tenían pendientes porque las carreteras estaban cerradas y paralizadas por la parada de los Knicks. Obviamente estaban todos los jugadores, las celebridades que han apoyado a los Knicks, especialmente que se han ido virales esta postemporada. El gran José Alvarado estaba activo con una botella de alcohol, que no voy a decir el nombre porque sería anuncio no pagado. La estaba pasando bien. En noticias del béisbol, que no es tan importante, pero como es entretenimiento y ocurre en las próximas semanas, en la competencia del home run derby, eliminaron el reloj. Ahora mismo no tengo todas las instrucciones ni todas las reglas, pero prácticamente ya los jugadores no tendrán que enfrentarse a ese reloj, que era aproximadamente 3 minutos, con un receso de hidratación, ¿verdad? Ya que estamos en el Mundial, en la competencia de jonrones este último año, hay una pausa así para que el jugador tome agua o, ¿verdad?, se organice.
pero ya no va a haber ese tiempo, ya no va a haber ese reloj. A que sí, vamos a ver cómo estos cambios benefician al béisbol, porque como todos los deportes están haciendo los cambios necesarios para atraer más fanáticos y para hacer el juego más rápido y más dinámico. Y eso es lo que tenemos hasta ahora de deportes, porque, ¿verdad? Yo creo que podemos irnos ahora a la pausa, Sí, porque hay mucho que hablar del Mundial. Vamos, en el próximo segmento nos vas a dar la actualización hasta el partido que terminó hace apenas unos minutos, que les puedo adelantar que ya Estados Unidos pasó a la segunda ronda. Regresamos con más de deporte con Manuel Vélez Saldaña luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo hablando de deporte con Manuel Vélez Saldaña. Bueno, Manuel, danos lo último del Mundial de Fútbol, que pues ya va avanzando y se están definiendo posiciones. Todo es correcto, Aníbal. Bueno, en la última cápsula que salió hoy aquí en Radio Isla 1320, di la actualización que en los dos partidos de ayer que se dieron a la tarde y noche, Canadá ganó 6-0 sobre Qatar. Ese es el grupo B. A que sí, Canadá se posiciona en primer lugar del grupo B, a pesar de que tienen 4 puntos, pero se posicionan en primer lugar. La gente tiene dudas por goles. En este caso, Canadá al ayer meter 6 goles le da la ventaja de goles por encima de Suiza, que fue el ganador del partido de ayer contra Bosnia y Herzegovina. Suiza sí metió 4 goles y metió 4 goles y ayer y 1 la semana pasada. En total son 5. Canadá metió 1 la semana pasada y ayer 6. A que sí, son 7 goles. A pesar de que tienen 4 puntos como selección cada cual. En el grupo A, México derrotó a Corea del Sur o a la República de Corea, y México se convierte en el primer país en avanzar, cualificar a la ronda de 32. Están gozando los mexicanos porque están jugando en su país. Exacto. Y hoy, en nuestro primer partido del día fue Estados Unidos contra Australia. Estados Unidos ganó 2-0. Ese es grupo D. Estados Unidos al momento también ha clasificado a la ronda de 32 y por el momento van ganando el grupo D, por puntos y por goles. Ahí ya no hay duda, igual que México. Los otros partidos que quedan en el día de hoy son Escocia contra Marruecos, que eso comienza ya mismito a las 6 de la tarde. Brasil contra Haití será a las 8:30, que para mí yo diría que es el partido más importante de Brasil, porque Haití jugó bien la semana pasada contra Escocia a pesar de no meter un gol. Jugaron bastante bien y la semana pasada, yo lo voy a admitir, no vi un Brasil fuerte, no vi un Brasil como muchos años atrás, donde Brasil metía miedo, dado en Marruecos, otro de los favoritos, se enfrentaron a Marruecos y empataron contra Marruecos. Pero yo siento que muchos países ya no se sienten intimidados por Brasil. Yo no sé si tú compartes la misma opinión, esto solo es la opinión mía, pero he visto mucha gente que expresa una opinión similar de que Brasil necesita hacer los cambios, los ajustes para poder salir adelante en este grupo. Y a las 11 de la noche tenemos Turquía contra Paraguay, que eso es en el grupo D. Entonces ya mañana sábado tenemos partidos de grupo F, que sería Países Bajos contra Suecia. En el grupo E tenemos Alemania contra Costa de Marfil y Ecuador contra Curazao. El partido de Alemania es aproximadamente ahí, como a las 4 de la tarde, te diría yo. 4 de la tarde, sí. Sí, es que lo estoy leyendo de la aplicación de FIFA y FIFA me lo pone en hora militar, perdóname. Okay, 16, y entonces... A las 16 te dice. A las 16, exacto. Mientras que Ecuador y Curazao es a las 8 de la noche. Tú me corriges, porque dice a las 20. Es correcto, a las 8. A las 8, y obviamente medianoche para nosotros, pero todavía van a ser como a las 9 de la noche en México, o 11 de la noche, 10 de la noche. Tenemos a Túnez contra Japón. Sí. Eso es del grupo F. El domingo también tenemos otro partido que para mí es importante, y es España contra Arabia Saudita. ¿Por qué digo que es importante? Porque aunque la gente piense que Arabia Saudita es un país menos importante que España en el Mundial, o menos capaz de ganar, España lamentablemente se fueron 0-0 contra Cabo Verde. O sea que eso pone a España contra la pared, porque en ese grupo H, déjame buscar, grupo H, todos los partidos terminaron en empate. Todos están en empate, sí. Es correcto, pero España es de los favoritos. Oye, no de los favoritos salir del grupo,
favorito de ganar el torneo entero, que sí están en una posición interesante. Tenemos Bélgica contra Irán, tenemos Uruguay contra Cabo Verde y Nueva Zelanda contra Egipto. Eso es el domingo. Y el lunes, que ya ahí podemos analizarlo en vivo en el estudio, y yo también estaré brindando actualizaciones en las cápsulas. El más importante, obviamente, a las 1 de la tarde, Argentina contra Austria. Oye, hay otro juego importante, es que digo que es importante porque como son los campeones actuales, y yo pienso que Puerto Rico igual se paraliza con Argentina, como la misma Argentina. Tenemos a Francia contra Irak y Noruega contra Senegal, y también tenemos a Jordania contra Algeria. Esa es la jornada del lunes. Okay. No, que una nota personal, la situación de salud del papá de Messi, que cuando él metió el primer gol en el juego, estaba llorando, tenía sus lágrimas. Y los narradores dijeron que se le leyó en los labios "te amo", y hasta estaban empezando a especular por qué él hizo eso. Y obviamente es que ya sabía que su papá, no han dicho qué condición tiene, pero parece que está en una condición bastante delicada. Sí, esperamos todo que no sea para mal, que todo salga bien para Lionel y su familia, ¿verdad? Sabemos que en Puerto Rico tiene una fanaticada enorme, a que sí, nuestras oraciones para Lionel en este momento, ¿verdad? En esta situación difícil, pero estamos pendientes porque, como mencioné en una de las cápsulas y tú mencionaste al aire, Messi tuvo un hat-trick contra Algeria. El primer gol fue un golazo, fuera del área. O sea, yo estaba viendo el partido en vivo, y cuando vi a él crear esa separación dije, él lo va a tirar, porque el que vio el partido sabe que él tuvo un primer gol que lo cantaron offside. So él quería ese gol. Pero no solamente ese primer gol, sino que metió 3, empató a Miroslav Klose de Alemania como mejor anotador en la historia del Mundial. Y también, Aníbal, en mi opinión, ahora no recuerdo, estos juegos de Argentina creo que fue el martes. Sí, fue el martes, déjame confirmar aquí en el calendario. Sí, fue el martes. Fue el martes. Para mí el martes fue el día que hasta ahora yo más me he gozado del Mundial, porque tuvimos obviamente a la noche el juego de Argentina, pero durante el día fue el juego de Francia, que Mbappé, dado todas las críticas, demostró por qué es considerado uno, o si no el mejor jugador del mundo. Y también Haaland metió 2 goles en su debut en el Mundial, a que sí, para mí eso fue el mejor día, la mejor jornada del Mundial. Para mí. ¿Cuándo vuelve a jugar Portugal? Portugal juega el martes, ya, gracias por preguntarlo, a la 1 de la tarde contra Uzbekistán. Que para mí, igual, otro partido importante, porque aunque en ese grupo Uzbekistán perdió el miércoles por la noche contra Colombia, pues Uzbekistán puede competir y hacerle la cosa difícil a Portugal, y aquel que es fanático de fútbol sabe que ahora mismo el tema, ya sea desde el punto de vista noticioso y de chisme, es el camerino de Portugal. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Bueno, pues según lo que yo he leído y he visto, el chisme es, o verdad, aquí uno comentando, es que Portugal se opina que deben poner a Cristiano Ronaldo en la banca, que si recuerdas bien, lo mismo pasó en Qatar, que lo pusieron a la banca y hubo muchas críticas, porque obviamente es Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol, pero obviamente yo no soy dirigente de Portugal, o sea, no soy el dirigente, pero es una modificación que se debe considerar y tratar de incorporar a los jugadores como Gonzalo Ramos, como Rafael Leao, otros jugadores más jóvenes para la selección de Portugal, y también verificar cómo hacer trabajar ese medio campo de Portugal, porque la mitad del equipo de Portugal es parte del PSG, y el PSG acaba de repetir como campeones de la Champions League. So, si ellos tuvieron éxito en París, en Francia, se supone que tengan éxito a nivel mundial. Obviamente estás compitiendo contra muchos otros países, ejemplo Uzbekistán. Nadie tiene a Uzbekistán en la final, pero yo estoy bastante seguro que los jugadores de Uzbekistán tienen esa motivación de que podemos ganarle a Portugal. Si lo hizo la República del Congo, la República del Congo no le ganó, perdóname, empató. Pero si la República del Congo empató con Portugal, Uzbekistán también lo puede hacer. Y lo difícil para Portugal es que el último partido que ellos van a tener en la jornada grupal es contra Colombia.
que también Colombia tuvo una buena demostración el pasado miércoles. Inglaterra también juega el martes contra Ghana, Panamá contra Croacia, y ya el miércoles empezamos de nuevo con grupo A, B, C, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, para mí ha sido una primera semana exitosa en Mundial. Pero muchas sorpresas, pero mucho empate. Muchos empates, muchas sorpresas en el sentido, pues, como mencioné, República del Congo empatando contra Portugal. Haití, a pesar de que no ganaron, compitiendo contra Escocia. Cabo Verde neutralizando a España, eso también fue otra sorpresa grande del torneo. Bélgica empatando con Egipto, otra sorpresa para muchos porque la gente pensaba que Bélgica se iba a destacar. Irán tuvo un buen partido también los otros días, que ahora no recuerdo con quién fue, pero han sido buenos partidos, empates sí, pero una buena primera semana del Mundial. Mi única crítica es la pausa de hidratación. Es como algo que te saca del flow del juego. Tú estás motivado viendo el juego y de la nada la pausa de hidratación. Eso es para vender anuncios. Sí, yo sé. Pero en Telemundo y Peacock no se van del juego. Obviamente hacen como una grafiquita y los narradores dicen, esta pausa de hidratación es traído ustedes por tal cosa. Pero, ejemplo, hoy, que en donde estoy ubicado, estaban dando el juego de Estados Unidos en otra cadena, ellos se van a pausa y eso te saca completamente del flow del partido. Pero aparte de, en mi opinión, una buena semana del Mundial. Pues muy bien. Bueno, pues nada, esperamos tenerte acá el lunes para el resumen de lo que pase durante el fin de semana, inclusive ese juego de Argentina, que es el lunes a la 1 de la tarde. Gracias, Aníbal, por la oportunidad siempre. Gracias a ti, buen fin de semana. Y con eso yo me despido. Fin de semana de padres, lo voy a pasar en familia, como debe ser. Muy felicitaciones a todos los padres, que tengan todos un buen fin de semana. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes a eso de las 3:55 de la tarde. Buen fin de semana, feliz Día de Padres.